La Constitución de 1917 es la ley fundamental del país y en ella se establece su organización política y social. Es la ley que define los derechos, las libertades y deberes que tienen los integrantes de la nación. Y es también la ley que regula los derechos y obligaciones que corresponden a los poderes de la Unión y a los estados que integran la Federación. Este 5 de febrero celebramos un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de 1917. Como ha sucedido en los últimos tiempos, la ocasión seguramente será aprovechada por una gran diversidad de actores políticos para insertar en la conciencia colectiva de las y de los mexicanos la idea de que es necesaria y quizá urgente una profunda revisión de nuestro texto constitucional. Otros sectores más radicales han planteado la posibilidad de desechar por completo la ley fundamental con la que hoy contamos para ser sustituida por una nueva. Sin embargo, nos parece que no se toma en cuenta que la Constitución Política de 1917, que hoy nos rige y que está celebrando 99 años de vigencia, ha tenido la virtud de ser un documento dinámico y cambiante, conforme a la realidad de nuestro México. A pesar de que los requisitos para la modificación de la Constitución no son precisamente fáciles de alcanzar, en un contexto de pluralismo político como el que hoy vivimos en nuestro país y precisamente en esta Cámara, en la pasada legislatura y en lo que va de esta, las y los legisladores hemos demostrado que sabemos ponernos de acuerdo. Prueba de ello son las más de 20 reformas que el texto constitucional tuvo en el periodo legislativo que nos antecedió, además de dos importantes transformaciones en materia de desindexación del salario mínimo y reforma política del Distrito Federal, que corresponden a esta 63ª legislatura. El hecho de que nuestra ley fundamental no haya perdido vigencia y se mantenga a la vanguardia de los cambios políticos, los cambios económicos y sociales por los que el país ha atravesado, es algo de lo cual los mexicanos debemos congratularnos. Algunos de los críticos de la Constitución mexicana han cuestionado el hecho de que el texto constitucional sea demasiado voluminoso y han señalado la necesidad de adelgazarlo, con el argumento de que las constituciones deben de ser breves y claras, con objeto de que puedan ser comprendidas a cabalidad por todos sus destinatarios. Nosotros compartimos la creencia anterior, pero pensamos que se debe considerar que nuestra ley fundamental no es solo una declaración de derechos fundamentales de los mexicanos o una lista de los principios generales que rigen la vida de la sociedad, sino que ésta plantea la realización de programas de transformación social, es decir, que además de las garantías individuales que por regla general contiene toda Constitución, la nuestra incorpora una serie de importantes derechos sociales que han sido el principal sostén de la estabilidad que ha imperado en nuestro país desde hace casi 100 años. En el Partido Verde consideramos que si bien en algunos casos el texto constitucional es bastante extenso, es necesario que nuestra Constitución conserve su naturaleza y que siga expresando en su texto los grandes ideales políticos, las aspiraciones y objetivos nacionales que marquen el camino por el que debe transitar nuestro país, pues esta ha sido históricamente nuestra tradición. Tal como alguna vez lo afirmara el doctor Jorge Carpizo, nuestra Carta Magna sintetiza en buena medida la historia política de México, ya que recupera los principios fundamentales de las constituciones de 1824 y de 1857. Recoge los grandes postulados de los sectores sociales que participaron en el movimiento revolucionario iniciado en 1910. Al mismo